Mukesh ha sido mi verdadero apoyo, mi motor. Es mi mayor inspiración. Mukesh Ambani amasó la mayor fortuna personal de Asia a partir de un negocio textil familiar que comenzó en un apartamento de 2 habitaciones en Bombay. Su fortuna ronda ahora los $100,000 millones y la empresa que dirige abarca prácticamente todos los sectores de la economía india. Esta es la vida que el dinero construyó. El hombre que construyó una refinería. Mukesh Dhirubhai Ambani nació el 19 de abril de 1957 en Aden, que por aquel entonces era una colonia británica en la costa sur de lo que hoy es Yemen. Su padre, Dhirubhai Ambani, era empleado de una gasolinera, no gerente ni propietario. El hombre que te llena el tanque. Ese fue el punto de partida. Para 1958, Dhirubhai había establecido un pequeño negocio de comercio de especias e hilo de poliéster y trasladó a su familia a Bombay cuando la inestabilidad política en Aden dificultó su permanencia. La ciudad a la que llegaron no tenía lugar reservado para ellos. Se mudaron a una vivienda de 2 habitaciones en Bhuleshwar, un edificio comunitario donde varias familias comparten baños, pasillos y paredes tan delgadas que se oye todo lo que pasa al otro lado. No había lujos personales, ni transporte privado, ni instalaciones separadas. 2 habitaciones, una familia de 4 autobuses públicos, infraestructura compartida. Esta fue la base. Mukesh y su hermano Anil asistieron juntos a la escuela secundaria Hill Grange. Luego, Mukesh fue al St. Xavier's College. Posteriormente, se matriculó en el Instituto de Tecnología Química, entonces conocido como UDCT, de la Universidad de Bombay, donde se licenció en Ingeniería Química. Luego se marchó a Estados Unidos para cursar el programa de MBA de la Universidad de Stanford. Uno de sus compañeros fue Steve Ballmer, quien más tarde dirigiría Microsoft durante más de una década. Mukesh, sin duda alguna, iba por buen camino. Nunca terminó el programa. En 1980, la salud de Dhirubhai empeoró. Mukesh volvió a casa. La llamada no era una petición. En el contexto familiar no se trataba de una negociación. Abandonó Stanford en su segundo año del MBA para regresar a la India donde su padre estaba enfermo y a una empresa que se encontraba en plena expansión. Tenía 23 años y no había completado ningún posgrado. Lo que tenía era una fábrica que dirigir. Reliance había comenzado en 1958 como la empresa comercial de Dhirubhai, dedicada a las especias y al hilo de poliéster. Para 1966 se había convertido en Reliance Textiles y la estrategia que definió su crecimiento fue la integración vertical hacia atrás, controlando cada eslabón de la cadena de suministro, desde las materias primas petroquímicas hasta el tejido terminado. La idea era el control. Si uno mismo produce sus insumos, nadie más controla sus márgenes. Mukesh se unió formalmente a la empresa en 1981. Su primer destino fue la planta petroquímica de Pataganga, en Maharashtra, donde supervisó su construcción y posteriormente sus operaciones. No era el tipo de trabajo que suele aparecer en la prensa económica. Se trataba de gestión industrial a pie de calle, procesos, cronogramas, rendimiento personal e infraestructura. Lo hizo durante años. Y luego llegó Jamnagar. El proyecto de la refinería de Jamnagar fue la apuesta que colocó a Reliance en una categoría propia. A principios de la década de 2000, el complejo de Jamnagar se había convertido en la refinería de petróleo de nueva construcción más grande del mundo, lo que significa que se construyó completamente desde cero, sin adquisiciones ni ampliaciones de instalaciones existentes. Cada unidad, cada oleoducto, cada sistema de procesamiento, todo de nueva construcción en terrenos que antes estaban vacíos. Mukesh lo dirigía. La magnitud necesaria para construir algo así, la logística, el capital, la mano de obra de ingeniería, la coordinación gubernamental supera con creces lo que la mayoría de las empresas del mundo jamás han intentado. Reliance lo logró en India, en una ciudad que no había sido anteriormente un centro de industria pesada, y la convirtió en la pieza central de una compañía que se estaba convirtiendo en una de las más poderosas de Asia.
Para 2002, Reliance Industries era una de las mayores empresas de India por ingresos y capitalización bursátil. Contaba con refinerías, con industria petroquímica, con textiles. Tenía presencia en toda la cadena de suministro, tal como Dhirubhai había imaginado 4 décadas antes desde una humilde vivienda de 2 habitaciones. Y entonces, en julio de 2002, Dhirubhai Ambani falleció. Murió sin testamento. 2 hijos, un imperio sin instrucciones escritas. Lo que siguió fue una batalla que se extendió por los tribunales, las salas de juntas y las portadas de todos los periódicos económicos de la India, y que en última instancia transformó no solo a la familia Ambani, sino todo el panorama empresarial y de telecomunicaciones del país. Para comprender cómo una disputa familiar se convirtió en la base de una revolución en las telecomunicaciones, debemos analizar detenidamente cómo se desintegró Reliance y qué construyó Mukesh con los restos que le quedaron, la apuesta de $30,000 millones que transformó la India. Cuando Dhirubhai Ambani falleció sin testamento en el verano de 2002, dejó la pregunta sin respuesta más trascendental en la historia empresarial de la India. ¿Quién se quedaría con qué? Había 2 hijos, Mukesh, el ingeniero, el operador, el hombre que había dedicado 20 años a la gestión de refinerías y plantas, y Anil, más joven, más extrovertido, más cómodo con los medios, con un estilo de liderazgo diferente y una visión distinta sobre el futuro de la empresa. Lo que estalló entre ellos fue una de las rivalidades fraternales más públicas, amargas y prolongadas en la historia de los negocios indios. Las acusaciones que surgieron no fueron discretas: espionaje, sabotaje, lucha por el poder, disputas por puestos en la junta directiva y el control operativo. Cada bando alimentó a la prensa con una precisión que sugería más una estrategia de relaciones públicas que un duelo familiar. Las demandas judiciales se multiplicaron. Los accionistas observaban cómo fluctuaba el precio de las acciones con cada noticia. La disputa se extendió a todas las filiales de la empresa, sus yacimientos de gas, sus proyectos de telecomunicaciones y su estructura financiera. Una auténtica guerra civil corporativa a la vista de todos, con 2 de los hombres más poderosos de la India en el centro. Su madre, Kokilaben Ambani, intervino finalmente y negoció una partición formal en 2005. La división siguió lo que en aquel momento parecía una línea divisoria lógica. Mukesh se quedaría con el sector industrial que abarcaba energía, petroquímica y refinación. Anil se encargaría de los sectores de crecimiento, telecomunicaciones, energía y servicios financieros. En 2005, la opinión generalizada era que Anil había conseguido el mejor trato. La base de suscriptores de telefonía móvil de la India crecía más rápido que casi cualquier otro mercado del mundo. El sector de las telecomunicaciones era el sector de la década. Anil tenía la plataforma, el espectro y el impulso. Mukesh tenía refinerías de petróleo, una infraestructura cíclica y con una gran inversión de capital que generaba rentabilidad, pero nada comparable al potencial de crecimiento que prometían las telecomunicaciones. La opinión generalizada estaba completamente equivocada. Las empresas de Anil, Reliance Communications, Reliance Power y Reliance Capital acumularon deudas. Tuvieron problemas regulatorios y se deterioraron durante los siguientes 15 años. El imperio que había recibido el sector de crecimiento tras la escisión se derrumbó. El hombre al que se le había adjudicado la división de telecomunicaciones terminó sin nada que mostrar. La disputa por el gas, que se desarrolló paralelamente al deterioro del negocio, añadió una dimensión adicional de amargura. La cuenca de gas natural KG-D6 frente a la costa este de la India se convirtió en un foco de conflicto cuando Anil afirmó que Mukesh había incumplido un acuerdo para suministrar gas a las centrales eléctricas de Anil a precios inferiores a los del mercado. El caso requirió múltiples intervenciones del Tribunal Supremo. Las renegociaciones siguieron. Las consecuencias legales de esas batallas nunca se han resuelto del todo. Es imposible cuantificar completamente el costo de la disputa en términos de confianza, honorarios legales y la distracción acumulada de 2 hombres poderosos que luchaban entre sí en lugar de contra sus competidores. En cambio, Mukesh esperó, y entonces en 2016 se puso en marcha.
invirtió más de $30.000 millones para construir una red móvil 4G completamente desde cero, un proyecto desde cero. No adquirió torres de telecomunicaciones. No se asoció con operadores existentes. Y cuando Jio se lanzó, no compitió en condiciones estándar. Ofrecía algo que el mercado indio nunca había visto a gran escala, llamadas de voz y datos móviles gratuitos, a una fracción del precio que cobraban los competidores. El resultado no fue una disrupción del mercado, fue una auténtica demolición del mercado. Airtel y Vodafone. Idea, las otras dos grandes operadoras de telecomunicaciones de la India, perdieron millones de suscriptores casi de inmediato. Las operadoras más pequeñas simplemente desaparecieron. La consolidación se produjo más rápido de lo que los reguladores pudieron abordarla. Los críticos la calificaron de precios predatorios diseñados para privar a los competidores de ingresos hasta que no pudieran sobrevivir. Mukesh la denominó democratización. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. Y ahora Jio estaba evolucionando de una red de conectividad a algo completamente distinto. Jio conectó a la India con la era de Internet. Jio conectará ahora a la India con la era de la inteligencia artificial. Para 2026, Jio contará con más de 500 millones de suscriptores. Es el operador de telecomunicaciones dominante en la India con una ventaja que sus rivales no tienen ninguna posibilidad real de alcanzar. El hombre que heredó el control del petróleo y los productos petroquímicos en la división de 2005, la supuesta mitad estancada del imperio, se había reconstruido discretamente hasta convertirse en la fuerza dominante del mismo sector que se suponía que debía pertenecer a su hermano. La disputa dio origen a una dinastía. Pero una dinastía es más que una empresa, es una familia. Y la familia que protagoniza esta historia tiene su propia complejidad, sus propias luchas internas y sus propios momentos públicos espectaculares que ninguna decisión de la junta directiva ha logrado igualar. Para comprender a las personas detrás del imperio, necesitamos adentrarnos en la propia familia Ambani, la boda que costó $1.000 millones. En 1985, Mukesh Ambani se casó con Neta Dalal. El matrimonio fue concertado como muchos todavía lo son en las familias Gujarati de esa generación. Neta trabajaba como maestra cuando Dhirubhai Ambani la vio bailar en un evento familiar y quedó prendado de ella. Él la presentó a su hijo. El resto transcurrió según lo previsto: reuniones, aprobación familiar, una propuesta formal y una boda que unió dos vidas a la trayectoria de una de las empresas más poderosas de la India. Lo que esa unión produjo a lo largo de los siguientes 40 años es, según los estándares de su patrimonio neto, un hogar de inusual sobriedad. Mukesh no bebe. La familia es estrictamente vegetariana. No hay escándalos sensacionalistas ni romances en la prensa, ni conflictos públicos ni escenas escandalosas en fiestas o aeropuertos. La disciplina que Mukesh aplica a su vida laboral parece extenderse hasta el ámbito familiar. Neta ha hablado sobre los cimientos de su relación, refiriéndose a Mukesh como su mayor apoyo, su motor y su mayor fuente de inspiración. Las palabras de una persona que describe sin gestos cómo se sienten 4 décadas de matrimonio en el seno de una de las familias más observadas del mundo. El camino de la pareja hacia la paternidad no fue sencillo. Akash e Isha gemelos nacieron mediante fecundación in vitro tras años de espera y tratamiento. Su tercer hijo, Anant, nació después. 3 niños que crecieron en un mundo de estrictas medidas de seguridad, viajes en avión privado y una casa que técnicamente es un rascacielos. 3 niños que vieron a sus padres dirigir un imperio desde dentro, que se educaron en el extranjero y que ahora han sido incorporados formalmente al gobierno de ese imperio. Akash, Isha y Anant, los 3 fueron incorporados al Consejo de Administración de Reliance Industries en 2023. La transición de la dinastía ha comenzado. La empresa que Dhirubhai imaginó en una humilde vivienda de 2 habitaciones ahora pasa a manos de la tercera generación. Neta dirige la rama filantrópica de ese imperio, la Fundación Reliance, supervisando programas de desarrollo rural, atención médica, educación, financiación deportiva y respuesta ante desastres. Pero su filosofía sobre la próxima generación
no se basa en la gestión del legado. Es algo más personal. Para mí es muy importante que sus aspiraciones se cumplan en la vida. Esa filosofía quedó plenamente demostrada de forma inequívoca y global en los acontecimientos de 2024. Anant Ambani, el hijo menor, el que creció más expuesto al ojo público, se comprometió. Lo que siguió no tiene precedentes claros en la historia de las celebraciones nupciales en ningún lugar del mundo. Las festividades previas a la boda se llevaron a cabo en Jamnagar, la misma ciudad donde Mukesh construyó la refinería de base más grande del mundo 3 décadas antes. El lugar se transformó en un complejo de eventos especialmente diseñado, una estructura de cristal, escenarios preparados para conciertos, alojamiento y logística para miles de invitados internacionales. Rihanna actuó por una suma estimada de entre 8 y 9 millones de dólares. Justin Bieber actuó. Los Backstreet Boys actuaron. El programa del evento incluía un crucero. Más de 2.000 invitados procedentes de los ámbitos empresarial, del entretenimiento, la política y el deporte de todo el mundo asistieron a los distintos eventos. La boda, celebrada en julio, prolongó el espectáculo. El costo total estimado para toda la serie de celebraciones oscila entre 600 millones y 1.000 millones de dólares. La reacción fue inmediata y global. En India, cientos de millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Una boda multimillonaria celebrada en un país donde la infraestructura sanitaria rural sufre una crónica falta de financiación y la calidad de la educación pública varía enormemente según la región, no se presenta como un asunto familiar privado. Se presenta como una declaración sobre la desigualdad. Críticos de los medios indios y comentaristas internacionales interpretaron el evento como la demostración más visible de lo que significa la riqueza sin límites cuando se combina con un amor parental desmedido. La respuesta de Nita a esas críticas fue precisa y sin reservas. Que ese planteamiento resuelva o no la tensión es una cuestión de postura dentro del panorama económico de la India. Lo que no es cuestión de opinión es el mensaje que transmitió la boda. La familia Ambani ocupa una posición tan singular en la vida india que las normas habituales sobre cómo se exhibe la riqueza simplemente no se aplican a ellos. Esa posición tiene una dirección física. Y para comprender la magnitud de la vida de un multimillonario plasmada en hormigón y acero, debemos observar el edificio donde Mukesh Ambani regresa a casa cada noche. La arquitectura de la riqueza absoluta. En el número 4 de Altamount Road, en el barrio de Kumbhala Hill, al sur de Bombay, hay un edificio que atrae todas las miradas en la calle. No por su aspecto desde la distancia, aunque desde lejos no se parece a nada más en la ciudad. La gente se detiene porque al intentar clasificarlo se dan cuenta de que no hay categorías. No es un rascacielos, no es un palacio, no es un edificio comercial. Es algo que existe al margen de cualquier referencia previa, ya que no existía ninguna antes de su construcción. Antilia se terminó de construir en 2010. Tiene 27 pisos y una superficie interior de 400 pies cuadrados. Su coste de construcción se ha estimado entre 1.000 y 2.000 millones de dólares y se entiende que su valor de mercado actual supera esa cifra por un margen considerable. Es, según cualquier criterio utilizado para medir tales cosas, la residencia privada más cara jamás construida. El interior parece el encargo de una pequeña manzana, un garaje para 168 coches que ocupa varios niveles subterráneos, un cine privado de 50 butacas, un salón de baile, jardines colgantes en varias plantas, una proeza de paisajismo interior que requiere su propio personal de jardinería, un templo hindú, un complejo completo de spa y gimnasio. 3 helipuertos apilados en la azotea para el acceso simultáneo de aeronaves y una habitación. El detalle que se repite en cada artículo escrito sobre este edificio donde cae nieve artificial del techo a petición en Bombay, una ciudad costera situada aproximadamente a 19 grados al norte del Ecuador que nunca ha experimentado nevadas naturales en su historia. El edificio está diseñado para resistir sismos, ya que con esta inversión, el cálculo de riesgos se extiende a los geológicos. Su mantenimiento corre a cargo de una plantilla permanente de 600 personas. Desde el momento de su finalización, Antilia se convirtió en el símbolo físico más vívido de la fortuna Ambani materializada.
también se convirtió en fuente de una ira pública constante. En un país caracterizado por una de las mayores desigualdades de ingresos del mundo, donde la distancia entre la calle Altamont Road y el ático representa una brecha insalvable, una residencia privada de esta envergadura no solo despierta admiración, sino también una furia que perdura. En febrero de 2021, el edificio atrajo algo completamente distinto. Se encontró un SUV abandonado cerca de la puerta perimetral de Antilia, cargado con cartuchos de gelignita y acompañado de una carta amenazante dirigida a la familia Ambani. La carta describía el vehículo como un simple remolque, un mensaje explícito y calculado que dejaba claro que cualquier acción que el remitente planeara realizar a continuación sería de una magnitud mucho mayor. La familia Ambani evacuó el edificio, un dispositivo de seguridad construido durante años para proteger a una de las familias más influyentes del mundo había sido burlado durante un tiempo por un solo vehículo estacionado en una vía pública. La investigación posterior se centró finalmente en Sachin Baz, un exagente especializado en enfrentamientos policiales de Bombay, que había sido reincorporado al servicio activo de forma controvertida. Baz estaba vinculado al vehículo. El caso se extendió entonces en direcciones que iban mucho más allá de una amenaza de bomba, conexiones con una investigación de asesinato independiente y acusaciones de interferencia política en los altos mandos de la policía de Bombay. La cadena de implicación abarcó figuras mucho más importantes que un simple coche aparcado. La posterior investigación exhaustiva de Bloomberg describió el incidente como un fallo estructural en las fuerzas del orden de Bombay que iba mucho más allá de la simple pregunta de quién conducía el todoterreno y por qué. Para los Ambani, el incidente fue un recordatorio indeseado pero esclarecedor de que ni los muros de la residencia privada más cara del mundo, ni el personal de 600 personas, ni las múltiples medidas de seguridad que rodean los movimientos diarios de la familia pueden detener las amenazas. Una visibilidad de esta magnitud genera una exposición que ninguna puerta ni escolta puede neutralizar por completo. La flota que rodea la fortaleza es proporcional a su tamaño. Un avión ejecutivo Boeing 737 MAX, personalizado configurado como residencia aérea privada, sirve como aeronave principal de largo recorrido de la familia. Otros aviones y helicópteros lo complementan para rutas más cortas. Según se informa, un helicóptero adquirido para Anita Ambani por aproximadamente 250 millones de rupias cuenta con un dormitorio privado y un jacuzzi. Circulan rumores sobre un superyate al que algunos medios indios denominan Antilia flotante, aunque no se han hecho públicas sus especificaciones. Una flota de superdeportivos completa una colección que abarca todas las categorías de transporte personal. Este es el inventario físico de la vida de un trillonario. Una mansión de 37,000 metros cuadrados donde nieva dentro una flota aérea privada y un sistema de seguridad que una mañana de febrero de 2021 resultó insuficiente. Pero todo esto, la casa, los aviones, el personal describe el lugar al que ha llegado Mukesh Ambani. Lo que no describe es hacia dónde se dirige ni el peso de las controversias que han ensombrecido cada paso de su trayectoria. Para comprender cómo será el imperio Ambani a partir de ahora, debemos analizar la apuesta de $110,000 millones que Mukesh está haciendo por el futuro, así como las batallas legales y políticas que aún arrastra del pasado. La apuesta de $110,000 millones por la IA y el costo del imperio. En febrero de 2026, Mukesh Ambani hizo un anuncio que reposicionó a Reliance Industries en el debate global sobre inteligencia artificial. Comprometió 10 billones de rupias, aproximadamente $110,000 millones durante 7 años para centros de datos de IA, infraestructura digital y los sistemas de energía limpia necesarios para alimentarlos. La fase inicial comenzaría en Jamnagar, la misma ciudad que alberga el complejo de refinerías de Reliance, ahora concebida como la plataforma de lanzamiento de algo completamente diferente. El primer centro de datos comenzaría con 120 megavatios y aumentaría su capacidad hasta alcanzar los gigavatios según la demanda.
La energía que alimentaría estos centros no provendría de la red pública, sino de la propia capacidad de energía renovable de Reliance 10 gigavatios de infraestructura solar distribuidos en instalaciones en Gujarat y Andhra Pradesh. El argumento que Mukesh ha estado desarrollando es que ser propietario de la fuente de energía le otorga a Reliance una ventaja estructural en costos que los operadores externos no pueden replicar. Nuestra ventaja en energía verde radica en que contamos con un excedente energético interno de hasta 10 gigavatios. Este excedente no es incidental a la estrategia de IA, sino que constituye su fundamento. La capacidad de alimentar los centros de datos con energía renovable propia en lugar de obtenerla de la red a precios de mercado es una ventaja competitiva que, según Mukesh, ningún otro competidor en el mercado indio puede igualar. Se dispone de hasta 10 gigavatios de excedente de energía verde, principalmente solar, tanto en Kutch como en Andhra Pradesh. El objetivo de toda esta infraestructura no se limita al negocio de los centros de datos, sino que representa una declaración sobre el papel de la India en el siglo venidero, una afirmación que Mukesh ha estado haciendo explícitamente y a gran escala. Desde el podio de esta cumbre, quiero hacer una predicción audaz, una predicción basada no en una esperanza abstracta, sino en la infraestructura que Reliance ya ha comenzado a construir. India se consolidará como una de las mayores potencias mundiales en inteligencia artificial en el siglo XXI. Paralelamente al impulso de la AI a Reliance, se ha comprometido a alcanzar 0 emisiones netas de carbono para 2035. Se trata de uno de los plazos de descarbonización más ambiciosos anunciados por una empresa cuyo negocio principal fue durante décadas el refinado de petróleo. La Fundación Reliance, liderada por NITA, afirma haber beneficiado a más de 76 millones de personas mediante programas que abarcan la atención médica rural, la educación, la infraestructura deportiva y la respuesta ante desastres. La historia que Mukesh está construyendo activamente para el próximo capítulo de su imperio es la de un magnate del petróleo que se ha convertido en pionero de las energías limpias y la inteligencia artificial. Sin embargo, los críticos interpretan la labor filantrópica y los compromisos ecológicos desde una perspectiva diferente, argumentando que ambos son inseparables de la estrategia empresarial y que transformar un conglomerado de combustibles fósiles en una empresa tecnológica responsable requiere precisamente este tipo de inversión en imagen pública. Dado que el lado oscuro de la balanza de Ambani no es precisamente blanco, la disputa por el gas natural del yacimiento KG-D6 con o NGEC, la petrolera estatal india, generó acusaciones de que Reliance había desviado más de 13.000 millones de rupias en gas de yacimientos estatales adyacentes mediante perforaciones desviadas. Las sanciones económicas impuestas han superado los 1.550 millones de dólares y el caso ha requerido múltiples intervenciones del Tribunal Supremo a lo largo de varios años. El litigio continúa abierto. La SEBI, el regulador bursátil de la India, ha impuesto multas a Reliance por manipulación del mercado, incluyendo un caso de 2007 relacionado con Reliance Petroleum. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Reliance se convirtió en uno de los mayores compradores de petróleo crudo ruso con descuento, continuando con las importaciones a gran escala, mientras los gobiernos occidentales imponían sanciones diseñadas precisamente para frenar ese tipo de comercio. Estas compras suscitaron críticas constantes por parte de funcionarios estadounidenses y europeos. Los registros de divulgación de bonos electorales revelaron que empresas vinculadas a Reliance habían realizado donaciones sustanciales al BJP, el partido político gobernante de la India, lo que refuerza el argumento de que el crecimiento del imperio Ambani ha estado estructuralmente ligado al poder político de maneras que van más allá del cabildeo corporativo habitual. La propiedad de Network 18 por parte de Reliance, uno de los mayores conglomerados mediáticos de la India, intensifica este argumento. Una empresa acusada de alineación política, que además controla una parte significativa de la producción de noticias nacionales, ocupa una posición incómoda en cualquier democracia que funcione correctamente. Mukesh ha rechazado sistemáticamente la idea de que Reliance opera mediante favoritismo regulatorio, presentando el crecimiento del imperio como estructuralmente inseparable del desarrollo económico de la India. Este argumento
No carece de fundamento. Jio brindó acceso a Internet a cientos de millones de usuarios por primera vez. El complejo de refinerías de Jamnagar genera una parte significativa de los productos petrolíferos de la India. La inversión en infraestructura de IA, de concretarse, situaría a la India en el debate global sobre soberanía de datos, como ninguna otra entidad en el país está actualmente en condiciones de hacerlo. Pero precisamente esto es lo que dificulta la resolución del caso Ambani. Un hombre que creció en 2 habitaciones con baño compartido, ahora vive en un edificio de 37.000 metros cuadrados que produce su propia nieve. Una empresa que comenzó vendiendo hilo de poliéster en 1958, ahora construye infraestructura de IA a escala de gigavatios. Una familia que llegó a un acuerdo legal consigo misma ahora coloca a 3 de sus hijos en el consejo de administración de una de las corporaciones más poderosas de Asia. Un patriarca que dejó Stanford para dirigir una fábrica ahora invierte $110.000 millones en el futuro de la inteligencia humana. Nada de esto, ni las refinerías, ni Jio, ni el impulso a la IA, ni la amenaza de bomba, ni la boda multimillonaria, encaja claramente en una sola categoría. No hay héroes, ni villanos, ni una simple historia de superación personal. Algo más complejo, más contradictorio y más honesto de lo que permite cualquier enfoque. Algo que desde cualquier perspectiva parece el peso absoluto e incontenible de la ambición sin límites. Si te gustó este video, haz clic en cualquiera de las tarjetas en tu pantalla.